Queridos amigos, les saluda Gustavo Mancilla aquí en el Minnesota de hoy. Presenta hoy con una entrevista bastante interesante para todos ustedes. Una selección de una nueva bandera minnesotana será presentada ante la legislatura en este año 2024, un proceso que prácticamente se desarrolló en el último cuarto del año 2023. Luis Fitch, diseñador y artista gráfico latino en Minnesota, fue parte importante de este proyecto y está el día de hoy aquí en el Minnesota de hoy presenta para compartir su experiencia y más al respecto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Todo muy bien, abrazos Gustavo, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año, me da gusto verte y reconectar después de un largo proceso que tú viviste al final del año pasado y que, bueno, ha dejado una gran posibilidad de un cambio aquí en el estado de Minnesota. Así es, fueron 18 semanas, pero ahora sí que son como, cada semana es como un año, ¿no? Fue bastante político y interesante para mí, un proceso que nunca había tenido yo en el lado político, pero sí obviamente en el lado de que es lo que es cuestión de marcas y diseño y de trabajo. Entonces, por ese lado yo entré de una manera un poco como diseñador y salí como político. Sí, exactamente. Y obviamente nos referimos al proyecto que ha presentado y presentará ante la legislatura una nueva bandera para el estado de Minnesota. Bastante interesante, complicado y una gran responsabilidad, Luis. Así es, de hecho, fueron dos proyectos en uno. Es lo que es el sello o el símbolo de gobierno del estado de Minnesota, y dos, la bandera, como dices, ¿no? Para aquellos que no la conocen, como yo sinceramente llevo 25 años viviendo aquí, nunca le había puesto antes atención a la bandera. La pueden ver, aquí está, este es el símbolo, y bueno, hasta que una persona que hace como 3 años o 4 años que invitaron un cliente de nosotros, el director Eduardo Díaz, director del Smithsonian Latino Center, fue invitado aquí en la Universidad de Minnesota de que hablara sobre las perspectivas latinas que existen ahorita entre los museos en Estados Unidos y todo eso. Y bueno, ahí estábamos todos, estaba todo mi equipo de la oficina, nosotros, todo el mundo bien contento, y su primer diapositiva pone esto y dice, ¿qué onda con esto, no? O sea, comienza a cuestionarnos, ¿no? Y es como si yo por primera vez vi el problema a la que se refería. Y esta es una persona que viene de afuera, para que él haya notado eso, imagínate. Entonces creo que es un problema que llevaba muchos años más con los nativos americanos locales o del estado, donde pues se ve que hay un europeo trabajando las tierras, ¿no? Y atrás está un pues te lo enseño, ¿no? Para que un indígena americano, ¿no? Y atrás puedes ver al nativo, ¿no? Huyendo hacia el oeste. Exactamente. Pero más importante, no se alcanza a ver aquí, esta persona cortó un árbol. Entonces está el árbol, y recargado del árbol, si ustedes se fijan después bien, hay una hacha y un rifle. Entonces hay unas connotaciones pues medias, ¿no? Fuertes ahí. Ya mucha gente se estaba quejando, además de que es una bandera que simplemente agarraron el símbolo y lo pusieron en la bandera. Entonces mucha gente desde el perspectiva de diseño de banderas también se estaban quejando, ¿no? Que hay un grupo de profesionales que se llaman vixólogos, y ellos se especializan en el estudio de las banderas. Estas personas nos nombraron a nosotros número 50 como la peor bandera de Estados Unidos. Obviamente ya nos contaste un poco sobre la historia de cómo se identificó el problema. ¿Cómo fuiste tú seleccionado para ser parte de este grupo de expertos para elegir a esta nueva bandera minnesotana? Bueno, yo en el internet, creo que en Facebook sí, en uno de esos, vi un anuncio donde estaban buscando a líderes comunitarios y quisieran participar en este proceso. Venía del Latino Affairs, Minnesota Council of Latino Affairs,
Ujú. básicamente. Y me metí, busqué, tenían un link, me fui al estado de gobierno de Minnesota, pues te pedían por qué querías participar y básicamente tu currículum, ¿no? Entonces yo puse, yo de veras quería diseñarlo. Por Ese era mi supuesto. propósito, diseñar la bandera y el sello. Entonces participé, entré y bueno, había como 50 personas más y puro líder, ¿no? De los que ya conocemos aquí. De los que ya Bueno, conocen ellos también, ¿no? y también, exacto, pero que uno los conoce, y dije, no, pues a ver qué pasa, ¿no? No tenía esperanzas, la verdad, porque estos líderes pues, han dado mucho por la comunidad y han apoyado mucho a los latinos aquí en Minnesota. En fin, me escogieron para hacerte el cuento corto y lo acepté y seguía yo con la idea de que iba a ir como diseñador. Y la Ok. primera semana nos presentaron a cada uno, éramos 13 participantes, cada uno representando básicamente a diferentes culturas, la asiática, la afroamericana, la nativa. Estaba muy bien planeado en ese sentido. Eh, y 13 de estas personas, todos podían votar y además había 4 personas más que no podían votar, pero estaban en el grupo, 2 senadores, uno republicano y uno demócrata, y 2 representantes, de nuevo, uno republicano y uno demócrata. Entonces estaba 50 y 50 en la cuestión política, ¿no? Y muy representado multiculturalmente. Yo, obviamente, representando al grupo latino o latinex. Ok. Y día uno, en los primeros 15 minutos, dijeron, tenemos que escoger a un chairman y a un vice chairman. En fin, me votan por mí y hacen roll call, que es ¿no? votación por uno, y todos de las 13 personas, 12 votaron por mí. Pero en fin, dije, bueno, tal vez ya saben de mí que soy diseñador, por eso me escogieron. Yo les dije, a mí se me hace ridículo que se estén quejando de estos, denme una semana y les voy a escribir lo que se llama un creative brief, ¿no? Que es Ujú. el blueprint para la base de todo lo que vamos a hacer, lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en cuestión de trabajo. Y nos sirve como para, ¿no? Y luego también les dije, déjenme hacer un calendario. Y estamos hablando de 2 proyectos al mismo tiempo, no nomás la Claro. bandera, sino el sello. Entonces, los hice, lo vieron y todo el mundo contentísimo. La siguiente semana ya se sentía más real, ya la gente comenzó como a soltarse un poquito Ujú. y a decir que sí lo podemos hacer y se sintió un apoyo y la gente, los demócratas y los republicanos y el Participando. Secretaría de Turismo, el Secretaría del Estado, todos estaban felices y dijimos, vámonos, sí se puede hacer esto. Nos tardamos unas 2 semanas más en arreglar el creativo. Una vez que pasó y todo el mundo votó por eso, se puso al público, se le invitó al público, se les dio 3 semanas al público para diseños Ujú. y bueno, comenzamos yo estaba un poco preocupado que nadie iba a participar, la verdad, porque no había como mucha prensa todavía, no se estaba hablando de esto, Sí, pero creo que hubo 2,128 banderas que participaron bastante. y 399 sellos, casi 400. El proceso fue donde a los 13 votantes se les dio 2 semanas para revisar todos estos diseños. Nosotros teníamos todos los diseños en la computadora, que Ujú. nomás nosotros lo podíamos ver, y la tarea que yo les dejé a todos era de que escogieran 25, hasta 25 de banderas y hasta 25 sellos. Los imprimimos todos los conceptos, los pusimos para verlos, platicamos, estuvimos horas hablando de esto, hubo varios debates y al Ujú. final cada quien habló de los 25 que escogieron y todo eso. Hubo muchas cosas donde muchos de los votos se repetían, básicamente. Ok. Entonces, eso nos ayudó también a que vimos que varios diseños están subiendo, basado en varios votos. Uno de ellos fue el sello. El sello rápidamente fue un sello en particular el que ganó. Fue el único diseño que tuvo la votación de 12 personas y ese día una persona faltó. Que sí que todos votamos por ese sello. Entonces era claro que era el líder y que no iba a darnos dificultad. Pero todos nos escogieron 5 finalistas Ok. en el sello. Y en la bandera se debieran de haber escogido 5, pero hubo un problema ahí de que queríamos otro y la gente votó, bueno, la gente no, los comisionarios
votamos por uno más y fueron 6. Yo no sabía, yo no conocía eso. Entendía que el diseño de una bandera es muy diferente que el diseño a cualquier otra cosa. Pero en fin, invitamos a estas personas que son vixólogos y básicamente se especializan en el conocimiento de las banderas, los materiales, la simbología, y tienen como 5 puntos muy importantes antes de diseñar. Básicamente que un niño lo pueda dibujar, así que se recuerde, el niño lo puede dibujar a mano. Ese es uno. 2, que no tenga más de 3 colores. 3, que sea muy representativo y único a este estado, que simbolice de una manera abstracta. Y así, ¿no? Entonces, nos ayudó mucho para escoger el proceso de estos 25 y de ahí, bueno, finalizar a 5. Y luego los debates, pues se pusieron bien duros. Me supongo que te has de haber enterado, estábamos en las noticias, pero así, ¿no? Oh, De que yes. diario la gente hablando y criticando, y una decepción muy grande con la bandera en cuestión de el país en sí. Estamos divididos, ¿no? Y el Estado pues refleja esa división que tenemos. Yo diría que la gente en los Twin Cities en general somos más demócratas, pero afuera de los Twin Cities, en las áreas rurales, que es el otro 50% de los habitantes, pues es más republicano, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista republicana y rural, llegaron muchas cosas en social media que hablaban de que por qué no ven ciertos simbolismos y que está muy abstracto y que no lo entienden y que no representa a Minnesota. Y luego del lado de los Twin Cities, pues a todo mundo le gustaba porque hay más diseñadores y más gente que entiende el concepto de una bandera y todo eso. En relación a la bandera, Luis, ¿qué fue lo que el gobierno pidió a este comité? ¿Cuál fue la descripción de lo que ellos querían obtener o cómo debería de ser esta bandera? Porque Claro. obviamente sabemos que hay participantes y eligieron 25 diseños, pero ¿qué fue lo que el gobierno le pidió en esta invitación abierta, me parece? Sí, el gobierno de Minnesota nunca nos pidió, en cuestión de diseño, no hubo dirección, pero sí te puedo leer directamente lo que viene del gobernador, y lo traduje al español. Muy básico, dice: el objetivo de la comisión, que éramos nosotros, que era el filtro de todo lo que estaba entrando, era desarrollar y adoptar un nuevo diseño para la bandera oficial del Estado y el sello oficial del Estado a más tardar el 1 de enero del 2024. Eso lo cumplimos en diciembre, la tercera semana de diciembre teníamos el reporte. Sí. Y un reporte que quedó increíble, muy, muy bueno, muy profesional, muy visual también, que lo puedes bajar del internet. Okay. La comisión desarrollará y adoptará un nuevo diseño para el sello oficial del Estado y un nuevo diseño para la bandera oficial del Estado. Los diseños deben de reflejar de manera precisa y respetuosa la historia compartida, los recursos y las diversas comunidades culturales de Minnesota. Esa es clave, ese punto. Y por eso las banderas son tan abstractas, ¿no? La comisión puede solicitar y conseguir el servicio voluntario y la ayuda de vixólogos y otras personas que tengan habilidades técnicas y artísticas en la construcción y el diseño de la bandera o el diseño de sellos oficiales para ayudar en el trabajo, que varias personas nos ayudaron en este proceso. Okay. Una de las reglas que yo establecí semana 2, fue de que ninguno de nosotros podíamos diseñar ni participar en el diseño, inclusive mi agencia, ni los diseñadores, ni mi familia, ni nada de eso. Okay. Que pues, casi me disparé en el pie porque esa es la razón que yo entré. Pero yo quería ser, y esto es clave, lo que te voy a decir, yo quería ser totalmente, estar en el medio de todo y ser firmes en eso. Claro. Yo quería ser transparente en el diseño y cuando un republicano tenía una buena idea, yo alzaba esa idea. Y cuando un demócrata la tenía también, o viceversa. Entonces, yo siempre entré con la idea del diseño, que quedara un buen producto, que un buen diseño que todos tuviéramos, y eso es lo único que a mí me importaba, no la política, ¿no? Y bueno, y finalmente dice: la comisión también debe de solicitar comentarios y sugerencias del público para informar su trabajo. Y esto es muy importante. Dejamos que mucha gente viniera a hablar con nosotros, pero también tenían acceso al internet donde podían poner sus comentarios. Y ahorita te hablo de los comentarios.
Y luego la comisión certificará sus diseños adoptados en un informe a la legislatura y al gobernador a más tardar el 1 de enero de 2024. El informe de la comisión debe describir los símbolos y otros significados incorporados en el diseño. Y bueno, hicimos un reporte de varias páginas y ahí técnicamente habla de los tamaños, los colores, el simbolismo y todo eso. Muy bien. Obviamente tienes el resultado detrás de ti. De hecho, un video en el internet, Luis, muestra ya una bandera ondeando en una casa. No sé si lo llegaste a ver. Sí. Toca entonces, si nos puedes dar una breve descripción o explicación de cómo esta bandera nueva representa al estado de Minnesota, por favor. Claro, mira, yo digo que cada quien que lo vea tiene su interpretación, y esa es la que a mí me gusta más, ¿no? A mí no me gusta meter en la cabeza a nadie que esto es esto y esto es esto, ¿no? Pero básicamente y técnicamente lo que está en el reporte y lo que técnicamente simboliza, bueno, esto representa el agua. Somos conocidos, muy pocos estados pueden decir que tienen 10,000 lagos y un río, que es el más importante, ¿no? Y luego esta, que parece una K, bueno, es simbólicamente y la geografía del estado de Minnesota de una manera abstracta. Y luego esta estrella representa la estrella del norte, ¿no? Que es el único estado, como somos el estado más al norte de los Estados Unidos, así nos llaman, la estrella del norte, el estado de la estrella del norte, ¿no? Pero más importante, esta estrella se usa en muchas culturas, desde los nativos hasta los suecos y varias colonias europeas lo usan en sus tejidos, pero específicamente los nativos. Pero más importante es de que esta estrella se encuentra plasmada en el piso del Capitolio. Okay. Tú desde que entras está así y está apuntando exactamente esta estrella hacia el norte. Entonces todo el diseño del Capitolio está apuntando hacia el norte, a la estrella del norte. Nosotros queríamos tener una calificación de los vixólogos que se le llama una A más, ¿no? Lo máximo. Máximo. Exactamente, acuérdate, éramos el último, estábamos en el último lugar basado en ellos y subimos con este diseño a lo que le llaman A+. Entonces, estamos entre las 6 mejores banderas de los Estados Unidos con este diseño. Ya ha sido catalogada, ya ha sido analizada. Totalmente, está certificado y catalogado por el presidente de los vixólogos de Estados Unidos y por mucha gente más de Inglaterra, donde hablan que este diseño supera todos otras banderas, ¿no? Por la sencillez y la simplificación y el simbolismo. Nosotros generamos muchas otras ideas y había como 180 ideas de este diseño. Sí. Y al final lo simplificamos a 6 y de esas 6 la cosa se puso bien dura, entonces lo dividimos y dijimos, sencillez o con más representación de significados. Y bueno, gracias a Dios votaron por la sencillez, ya que la de 3, que tenía 3 colores, bueno, que es muy parecida y hasta cierto punto a una bandera de un estado de Somalí. Entonces ya te imaginas los republicanos cómo se pusieron, se agarraron con eso una semana antes, pero el proceso no había terminado. El proceso no había terminado. Entonces, cuando uno juzga banderas, se tiene que ver de esta manera, se tiene que ver de esta manera, se tiene que ver de esta manera, se tiene que ver por atrás, porque las banderas son de 2 lados. Pero cuando estaba así, yo les dije que para mí esta era mi favorita y les dije por qué. Les dije que la razón que todos estamos aquí, y desde mucho antes de cuestiones políticas, todos estamos aquí porque hay un fenómeno geográfico que no se nos puede olvidar, y ese es el río Mississippi. El río Mississippi nace aquí y desemboca, ¿no? en el Golfo de México. Pero este río, obviamente, yo creo que desde épocas prehispánicas, de la prehistoria, ha llamado a la gente, ¿no? Y luego a los nativos, y no nomás a un grupo, pero a varios grupos de nativos americanos, y luego a los franceses y a los coloniales y todo esto. Entonces, este río, si tú lo ves, para mí es el río en perspectiva, es el agua. Norte
Y se abre. Exactamente, que te apunta, ¿a dónde te apunta? Al norte, ¿no? Ujú. Es el guía de esta estrella. Y otro fenómeno y otra cosa muy interesante, que te digo, todo esto para mí tenía significado. Claro. Nosotros, los emigrantes, siempre decimos, ¿a dónde? No, pues nos vamos al norte, ¿no? Entonces, esto de venir al norte, Minnesota ha sido un estado que ha recibido a muchos Refugiados. grupos étnicos de diferentes partes del mundo. Somos famosos por los somalíes, somos famosos por los monks, y los latinos pues también tenemos una representación muy grande, ¿no? Entonces, esta estrella, si tú estás perdido, que sucedió después de la esclavitud, los afroamericanos, cuando les dijeron que fueran al norte y no tenían mapas y no sabían cómo llegar al norte, usaban esta estrella. Siguieron la estrella. Y si la usas desde cualquier parte del mundo, llegas a Minnesota. Awesome. ¡Pum! Wow. No, eso fue lo que yo dije, y todo el mundo votó por eso. Porque yo lo vi de esa manera como inmigrante, ¿ves? Yo no lo vi como diseñador ni como político, sino como un ser humano. Y a todo el mundo pues dijo, eso es. Y de 12 personas, 11 votaron por esta bandera, por este diseño. Felicidades, Luis. Creo que ha sido un estupendo trabajo Gracias. que no está concluido del todo porque existen algunos otros pasos, me parece, en los próximos meses. Platícanos un poco sobre qué es lo que sigue para esta nueva bandera de Minnesota, por favor. Yo creo que en estas semanas ya van el reporte fue entregado en finales de diciembre, como lo mencioné antes, y ahora es cuestión de que los legisladores de ambas cámaras vean, lo lean, lo entiendan. Pero sí va a haber un poco de debate ahí. Sí hay mucho debate, inclusive de los demócratas. Puede que nos llamen a nosotros para hacer una presentación y hacernos preguntas que por qué hicimos eso y eso. La controversia ahorita es de que no nomás hay un reporte, el de nosotros, pero hay un segundo reporte de los republicanos, donde ahí se quejan ellos del proceso. No tanto del proceso, pero de repente se están quejando de que el público no participó mucho, o que no le hicimos caso a la gente, o que la bandera debió haber sido un pájaro, y así, ¿no? Entonces, pero el proceso estuvo bien transparente, a mí se me hizo que fue muy dinámico, muy abierto, muy transparente, y bueno, veremos. Pero yo no soy político, los expertos dicen que va a pasar y que no va a haber ningún problema. ¿Qué tan fuerte es la resistencia? Porque me parece que también existe otro grupo que quiere mantener y que se identifica de acuerdo con sus mensajes mucho con esta bandera antigua o la bandera que es actual. Claro, la ¿Qué verdad que tanto es su resistencia? sí, yo creo que es muy fuerte. No, no somos el primer estado, Utah. Nos comunicamos con la gente que hizo la bandera de Utah y nos asesoró bastante y nos dijo, esto va a pasar, se va a poner bien pesado, vas a recibir muchas llamadas y correos electrónicos que no te van a gustar y bla, 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 ¿no? Y sí, de hecho todo esto sucedió. Estuvo muy estresante en ese sentido. Pero mira, yo creo que como cualquier otra cosa la gente se acostumbra. La bandera es uno de los símbolos, lo respeto mucho y todo lo que quieras, pero es uno de los últimos problemas que tenemos. Tenemos problemas mucho más grandes, no nomás en el estado, pero en la nación. Yo creo que la generación adulta más grande que nosotros, que tú y gente que nació aquí, que lleva generaciones y generaciones con esa bandera, pues van a morir con esa bandera, nunca la van a quitar. Eso me queda clarísimo. Pero es la siguiente generación, los jóvenes, el niño de 4 años, de 5 años, ¿no? Que van a hacer con esta bandera. Yo creo que esa persona pues no, va a tener un significado diferente y ojalá un sentido más multicultural donde hay una aceptación a todas las culturas y no nomás a una. Y como te decía, ¿no? El comunicado del gobernador y de la legislación donde quieren que seamos más representativos a todas las culturas. Hay una congruencia en ello. Muy bien, Luis, pues ha sido un proceso largo para ti. Tal vez tengas algunas personas con las cuales quieres enviar un mensaje o a la comunidad, agradecer tal vez a alguien por este proceso y este trabajo que has hecho en los últimos meses. Pues antes que nada, a ti por la invitación. Creo que es la primera persona que me hace una entrevista en español. He hecho entrevistas con el New York Times, con PBS, con todas
con todas las que te puedes imaginar, nacional y aquí, y tú eres la primera en español. Entonces, me hubiera gustado que hubiéramos empezado con español, ¿no? Ya, pero estoy muy agradecido contigo. Definitivamente a Minnesota Council of Latino Affairs por tener fe en mí. Yo sé que estaban preocupados. Un día fueron a verme y me dijeron que era todo un político. Entonces, les dije, bueno, lo de político no sé. Y definitivamente a toda la gente, a todos los latinos que te siguen y bueno, que nos conocen, yo obviamente siempre pensé que quería representar a la cultura latina, pero este proyecto era mucho más grande que nomás representar a una cultura. Definitivamente quería representar a todas las culturas, inclusive a los que llevan aquí generaciones y generaciones, y obviamente a las generaciones mucho más atrás, que son los nativos americanos. Bueno, pues muy bien hecho y seguramente vamos a estar siguiendo todo este proceso. Luis, felicidades por el trabajo y te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en el Minnesota de hoy. Presenta. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Estamos en contacto, Luis.